Bienvenidos, hermanos y hermanas en la fe. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y sus familias. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato sobre la fe inquebrantable y los misteriosos caminos de Dios, les pedimos un pequeño gesto que nos ayuda a llevar su palabra más lejos. Si al final este mensaje toca su corazón, compártanlo con alguien que necesite esperanza. Su me gusta y su suscripción son una bendición que nos permite seguir creando estas historias para alimentar el alma. Ahora, abramos el corazón para recibir la historia de un pobre pescador traicionado por sus amigos, pero Dios tenía un plan mayor. Noé miró a su alrededor y no vio más que la fría e inmensa quietud del océano. La barca en la que se encontraba parecía una cáscara de nuez a la deriva, y los rostros de aquellos a quienes alguna vez llamó hermanos se habían desvanecido como humo en el viento. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Se tocó el pecho, sintiendo como su corazón latía más despacio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirle asimilar la magnitud de la traición. El silencio del mar solo era interrumpido por el suave murmullo de las olas, que parecían burlarse de su absoluta soledad. No había redes, ni provisiones, ni un atisbo de esperanza en el horizonte. Solo él y la inmensidad del abandono. Se habían llevado el motor, dejándole únicamente un remo roto y la fuerza menguante de un hombre exhausto. Noé no lloró. No gritó. Simplemente respiró hondo, fijó su vista en la lejana línea donde el cielo se unía con el mar, y empezó a remar. Remaba como quien acepta el dolor sin rechistar, como quien entiende que la queja no lo acercará a la orilla. Le temblaban los músculos, le ardían los hombros, pero su alma empezó a moverse en otra dirección. Mientras la vieja barca cortaba lentamente el agua, algo invisible se agitó en su interior. No era ira, ni un deseo de venganza. Era una sensación difícil de definir, algo entre la pérdida más profunda y una extraña liberación. El cielo, que había estado cubierto por un manto gris, comenzó a dejar entrever pequeños resquicios de luz, como si el mismo cielo le susurrara, aún no ha terminado. Fueron horas interminables luchando contra la corriente. Cada metro ganado era un grito desesperado en busca de sentido. Cuando por fin divisó la ladera del pueblo, un nudo se le formó en la garganta. La antigua orilla donde él y sus supuestos amigos solían atracar ahora le parecía extraña, distante, casi cruel. La madera desgastada del muelle crujió bajo sus pies al bajar. Era como si cada elemento del mundo pusiera a prueba su fe, su dignidad, su humanidad. El camino a casa fue corto en distancia, pero cada paso se sentía como si arrastrara cadenas de plomo. Las humildes casas de madera, alineadas como centinelas silenciosos, lo observaban pasar sin juzgarlo. Al llegar al porche, Ellen, su esposa, ya lo esperaba. No preguntó nada. Su mirada lo decía todo, la preocupación, el miedo, pero también un amor incondicional que era el único ancla que le quedaba a Noé. Simplemente abrió la puerta. Sus dos hijos, Peter y Caleb, estaban sentados en el suelo, jugando con trozos de madera que algún vecino había desechado. Ellen lo miró, buscando respuestas en la mirada cansada de su esposo. Él solo negó lentamente con la cabeza. Se sentó en la mecedora, se quitó las botas empapadas y permaneció en silencio. Las palabras no eran suficientes para describir el abismo que se había abierto en su vida. El hambre roía sus estómagos, pero la decepción ocupaba un espacio aún mayor en la pequeña habitación. La casa, sencilla y gastada, parecía encogerse ante la total falta de futuro. Esa noche, Noé no durmió. Se quedó escuchando los sonidos del pueblo, las pisadas sobre la tierra, el crujido de las puertas, los susurros del viento. Todo le parecía distinto, como si lo hubieran desterrado a un mundo que ya no lo reconocía. Sus amigos lo traicionaron,
le quitaron sus herramientas, sus esperanzas, su última oportunidad en el mar. Pero lo que no pudieron arrebatarle fue la llama silenciosa que, en medio de la ceniza, ahora se reavivaba en su interior. Una fe que no gritaba, sino que resistía. Una fe que no exigía pruebas, sino que simplemente confiaba en la presencia. A la mañana siguiente, Noé despertó antes del amanecer. Caminó descalzo hasta la orilla del río, se mojó las manos en el agua helada y se lavó la cara, como si deseara despertar de una pesadilla. Se sentó en una roca y cerró los ojos. No hizo promesas, no buscó milagros. Simplemente dio gracias, sin saber muy bien por qué. Y en esa quietud, algo comenzó a reorganizarse en su interior. Quizás ya no era pescador, quizás ya no tenía amigos en quienes confiar, pero seguía siendo un hombre. Seguía siendo padre. Seguía siendo esposo. Y eso aún podía ser suficiente. Mientras regresaba a casa, vio una vieja camioneta que bajaba por el camino de tierra. El motor tosía con un ruido familiar, como si fuera a rendirse en cualquier momento. Era la imagen de un rostro olvidado, un pasado que creía haber dejado atrás. El destino, o más bien, la providencia divina, una vez más se acercaba, no con explicaciones, sino con una oferta velada. Y Noé, aún sin comprender la complejidad del plan de Dios, ya estaba dispuesto a escuchar. Mientras el sol apenas rozaba las copas de los árboles, Noé empujaba con esfuerzo la vieja barca varada, la misma que había jurado no volver a usar, como quien arrastra su propio pasado de vuelta a la orilla. Las tablas crujían, heridas por el agua salada y el paso del tiempo. El pueblo aún dormía, pero cada paso que daba por el camino de tierra era un grito silencioso de vergüenza y agotamiento. El silencio matutino solo hacía eco del vacío que dejó la traición. Y aún así, siguió caminando. Cuando Noé se acercó a la casa, sus ojos se encontraron con los de Helen, su esposa. Ella estaba de pie en el porche de madera, descalza, con el delantal manchado de harina, el cabello recogido descuidadamente. Su rostro estaba marcado por la expectación. Junto a ella, Peter y Caleb lo observaban en silencio. Los niños tenían ojos grandes y profundos, como si comprendieran más de lo que su corta edad les permitía. No hubo gritos, ni preguntas, ni exigencias, solo una mirada colectiva de alivio y hambre. Noé subió los escalones lentamente. Le dolía todo el cuerpo, pero el peso más intenso lo sentía en el pecho. Se detuvo ante la puerta, miró a Helen y en voz baja solo dijo, «No trajimos nada». Ella no preguntó más. Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. En ese silencio, empezó a gestarse algo nuevo. Sobre la mesa solo había una olla con restos de sopa aguada y una vela consumida. Noé permaneció sentado. Los chicos se acercaron a él y apoyaron la cabeza en su hombro. Cerró los ojos. Le costaba creer que después de tantos años en el mar, volviera a casa con las manos vacías. Pero no estaba solo. Y quizá, solo quizá, aquello fuera una especie de bendición disfrazada. Durante todo el día, Noé permaneció en el porche sin saber qué hacer. Los rumores ya se habían extendido como polvo al viento. Regresaron sin él, decían. Dicen que se quedó por voluntad propia, pero ¿por qué no trajo nada? Eran comentarios hirientes que escuchó sin responder. El dolor aún estaba demasiado reciente. Peter, su hijo, se sentó junto a él al atardecer. Observó el viejo bote abandonado en un rincón del patio. «Papá, ¿por qué lleva tanto tiempo este bote ahí?», preguntó. Noé dudó. Se pasó una mano por la barba gris y dijo, «Porque me recuerda a cuando soñaba, y luego dejé de soñar». Esa noche, Helen repartió el último trozo de pan entre los tres. Ella no comió.
Dijo que no tenía hambre. Noé lo sabía, y eso lo destrozó por dentro. En el silencio de aquella madrugada, mientras todos dormían, Noé se levantó y caminó hasta el viejo bote. Se sentó en el borde y se quedó allí, mirando la oscuridad, sin buscar respuestas, solo sintiendo. Y fue justo en ese momento, cuando nada parecía tener sentido, que una luz se encendió a lo lejos. Faros. Una camioneta venía por el camino de tierra, despacio, jadeando, como si llevara algo más que peso. Noé frunció el ceño. Esa silueta, ese motor que retumbaba, era demasiado familiar para ser una coincidencia. Mientras Noé intentaba pegar los pedazos del remo roto, la vieja camioneta azul se detuvo frente a su cerca desgastada. La puerta del conductor se abrió con un crujido y de ella salió un hombre con un sombrero ajado y una leve cojera. No cabía duda, era Henry, el mismo Henry con quien Noé había compartido sueños de juventud hacía más de 20 años. Se habían distanciado, pero ahora estaba allí. Oí lo que pasó, dijo Henry, sin rodeos. Dicen que volviste solo, que los demás se fueron con todo. Noé solo asintió. Mira, continuó Henry, no vine a hacer preguntas. Solo quería decirte que si quieres volver a trabajar la madera, todavía tengo herramientas en mi granero. Hay tablas, martillos, clavos. Pero necesito a alguien que sepa cómo darle alma a la madera. Noé se quedó sin palabras. La carpintería era su primer oficio, un talento silencioso que había abandonado cuando el mar lo llamó con promesas de abundancia. Y ahora, esa oferta sonaba como un llamado de Dios en medio de su desierto. Madera, Henry, dijo Noé, con la emoción subiéndole a la garganta. No la toco desde que nació Caleb. Mis dedos se endurecieron en el mar. Henry sonrió levemente. Entonces es hora de que el alma ablande de nuevo las manos. No te traje respuestas, amigo. Solo te traje la oportunidad de recordar quién eras antes de todo esto. A veces, Dios nos desvía del camino solo para que redescubramos el don que siempre estuvo ahí. Y en ese instante, algo que había permanecido dormido dentro de Noé comenzó a despertar. No era esperanza, era reconocimiento. Era la certeza de un propósito renovado. Miró la barca varada, las redes rotas, y lo comprendió. Quizá el mar le había dado todo lo que podía, y ahora era el momento de escuchar lo que la tierra, y Dios, tenían que decirle. Henry dejó una caja de herramientas junto al porche. Volveré al final de la semana, dijo. Si tienes algo listo, quiero verlo. Si no, no pasa nada. A veces, solo trabajar la madera ya sana el corazón. Después de que Henry se marchara, Noé se quedó mirando la caja. Dentro, herramientas familiares, cincel, martillo, lija. Herramientas que alguna vez fueron una extensión de sus manos. Cerró los ojos. El olor a madera seca, mezclado con el polvo del camino, parecía susurrarle recuerdos de un don olvidado. Y en ese denso silencio, algo cambió, como si Dios acabara de dibujar un nuevo mapa para su vida, donde el camino ya no era el mar. A la mañana siguiente, Noé abrió la caja pieza por pieza, como si desenterrara un tesoro. Tomó el cincel, sintiendo el peso de lo que representaba. Preparó un pequeño espacio en el porche, que ya no servía para mucho. No era grande ni bonito, pero era suficiente para empezar. Arrastró un tablón de roble que Henry le había dejado. Los primeros golpes del cincel fueron torpes. Tenía las manos rígidas, oxidadas por las redes y las cuerdas. Pero con el paso de los minutos, los movimientos comenzaron a fluir, como si la madera lo reconociera. No estaba tallando un mueble. Era una tabla que se transformaba, sin nombre, sin función, simplemente una transformación.
Mientras las astillas volaban, Caleb, el hijo menor, apareció y se sentó en el escalón a observar. Al cabo de un rato, rompió el silencio con una frase sencilla pero profunda: «Papá, esto es más bonito que un pez». Noé sonrió y siguió trabajando. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando por fin se detuvo, contempló su obra, un pequeño bote, una delicada miniatura tallada con detalles de velas y cuerdas. No servía para pescar. Era un recuerdo esculpido, un símbolo de lo que fue, de lo que dolió, y de lo que, con la ayuda de Dios, aún podría ser. En los días siguientes, Noé repitió el ritual. Se levantaba, preparaba café, y salía al porche a trabajar en silencio, reconectando con el don que nunca debió haber abandonado. Ellen lo observaba desde la cocina. No decía nada, pero su rostro estaba más sereno. Había algo diferente en ese hombre, como si por fin estuviera en casa, no solo físicamente, sino espiritualmente. La fe que nunca había clamado, ahora se expresaba en cada tabla tallada. Caleb empezó a acompañarlo, primero observando, luego ayudando, y finalmente intentándolo por su cuenta. Esa conexión silenciosa entre padre e hijo hablaba más fuerte que cualquier sermón. Eran palabras invisibles de amor, dignidad y reconstrucción. Con cada nueva talla, Noé sentía que su pecho se expandía. Ya no añoraba el mar. Estaba volviendo a sí mismo, y sin darse cuenta, estaba construyendo algo mucho más grande que simples trozos de madera. Una mañana, mientras lijaba un pequeño taburete infantil, una voz familiar resonó desde el camino. «¿Eres tú quien hace estas cosas tan bonitas, Noé?» Era la señora Jenkins, una viuda que vivía 3 casas más abajo. Se acercó a una silla que Noé había tallado y acarició el respaldo. «Esta silla tiene alma». «¿La hiciste para alguien?» Noé explicó que la había hecho solo para practicar. La señora Jenkins no dudó. «Mi nieto viene de visita. ¿Podrías hacerle una igual?» Noé se rascó la cabeza, sorprendido. Nunca se le había ocurrido vender su trabajo. «Ni siquiera sé cuánto cobrar», dijo. Ella se mantuvo firme. «Tu trabajo tiene alma. Y el alma se recompensa con respeto. Si no sabes el precio, yo conozco el valor». Sacó unos billetes y los dejó en la barandilla. No era mucho, pero era más que dinero. Era reconocimiento. Era como si Dios hubiera encendido una vela en su oscuridad. Durante los 3 días siguientes, Noé se dedicó a la silla como si preparara una ofrenda. Cuando la terminó, era una joya, hermosa, robusta y llena de significado. El domingo, la señora Jenkins regresó con 2 vecinos. Todos querían ver la obra del pescador convertido en carpintero. La elogiaron. Uno pidió un taburete, otro una caja para juguetes. «¿No lo ves, Noé?», dijo la señora Jenkins. «Esto es un don de Dios, y estás empezando a recordar cómo usarlo». Aceptó, con humildad. Y a diferencia de la pesca, donde todo dependía de la suerte, ahora sentía que cada pieza dependía solo de él, de su tiempo, de su atención, y de su silenciosa fe en que aún podía crear algo que conmoviera a los demás. Poco a poco, los vecinos llegaron con más pedidos. A veces pagaban con dinero, otras con huevos o verduras. El pueblo que lo había observado con lástima, ahora lo miraba con respeto. La madera hablaba por él. Y sin darse cuenta, Noé ya no caminaba encorvado. Caminaba con la dignidad de un hombre que había encontrado su lugar en el plan de Dios. El porche de Noé dejó de ser un rincón improvisado. El sonido rítmico del martillo reemplazó el pesado silencio que antes reinaba en la casa. Era como si cada golpe marcara el comienzo de una nueva vida. Peter, el hijo mayor, se le acercó una mañana y le dijo que quería aprender.
Y así, padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, construyendo no solo muebles, sino un legado invisible, forjado en el carácter. Caleb, el más pequeño, correteaba entre ellos, llenando el taller de alegría. Él recibía a los clientes con café recién hecho y pan de maíz. Su porche se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo, un lugar donde la gente no solo iba a comprar muebles, sino a buscar consuelo, inspiración, y la sensación de que el trabajo de un hombre aún podía tener algo sagrado. El nombre de Noé comenzó a circular por los pueblos vecinos. Empezaron a llamarlo el carpintero milagroso. A él no le gustaba ese apodo. Decía que el único milagro era seguir en pie día tras día, confiando en el Señor. Pero había algo casi divino en lo que hacía. Decían que sus muebles tenían alma, y quizá la tenían, porque en cada pieza ponía la fe que una vez creyó haber perdido. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes densas. Noé estaba en el porche lijando una tabla cuando captó un movimiento al final del camino. Lentamente, dejó su trabajo y miró. Lo que vio le oprimió el pecho. 3 figuras caminaban hacia él. Sus pasos eran arrastrados, sus cuerpos encorvados. Eran los rostros de quienes habían visto el fondo del abismo. Eran Samuel, Ben y Curtis. Los mismos hombres que lo habían traicionado. Aparecieron ante él como sombras del pasado, sucios, harapientos, con miradas vacías. Se detuvieron ante la cerca, sin atreverse a cruzar. No había ira en el rostro de Noé. Era la mirada de alguien que ya había enfrentado sus propios demonios y ahora veía a otros luchando con los suyos. El barco se hundió, dijo Samuel con voz temblorosa. Lo perdimos todo. No tenemos a dónde ir. Noé solo escuchó. Su corazón recordaba el agua fría, la barca vacía, los ojos hambrientos de sus hijos. Pero también recordaba la madera, el cincel, el olor a cedro. Recordaba cómo, en medio de la ruina, Dios había construido algo sagrado. Y por eso, no reaccionó con ira. Simplemente dijo, pasen. Siéntense. Los 3 hombres intercambiaron miradas confusas. Noé les dio la espalda, entró a la casa y sacó más sillas. Ellen apareció en la puerta, lo entendió todo sin una palabra, y fue a preparar una bandeja con café caliente y pan recién horneado. La escena que se desarrolló fue sagrada. 3 hombres destrozados, sentados ante aquel a quien habían traicionado, recibiendo alimento y dignidad. Lo que me quitaron, dijo Noé, mirándolos a los ojos, es lo que me devolvió a mí mismo. Si aún estuviera en el mar, no habría escuchado el llamado del bosque. Lo que me dieron sin saberlo fue la oportunidad de vivir de nuevo, según el plan que Dios tenía para mí. Si vinieron buscando el perdón, ya lo tienen. La gracia de Dios es más grande que nuestro error. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de una redención que ninguno de ellos esperaba. Comieron en silencio, y cada bocado no solo aliviaba el hambre de sus cuerpos, sino la herida de sus almas. Habían venido buscando refugio, pero encontraron algo mucho mayor, misericordia. La historia de Noé se extendió como un viento suave por toda la región. Su casa se convirtió en un faro. La gente no solo venía a encargar muebles, venían a escuchar, a aprender del hombre que había transformado el abandono en fortaleza y el dolor en un don para los demás. Con la ayuda de Henry, Noé abrió una pequeña escuela de carpintería en su porche. No solo enseñaba a cortar madera, enseñaba a forjar el carácter. Enseñaba que la dignidad no se hereda, se construye día tras día, gesto a gesto, con fe en Dios. Jóvenes con historias rotas llegaban a su taller y se marchaban transformados, no por milagros visibles, sino porque eran tratados con respeto y aprendían el valor de crear algo bueno con sus propias manos. Una tarde, Noé se quedó mirando su taller,
los bancos de madera alineados, las herramientas ordenadas. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, comprendió que aquellos días oscuros no habían sido su perdición, sino su forja. Porque la fe verdadera no es la que evita el sufrimiento, sino la que lo atraviesa y lo transforma en un puente. Y quizás, el mayor milagro no fue sobrevivir al abandono, ni prosperar en su nuevo oficio. El mayor milagro fue que, incluso después de todo, su corazón aún era capaz de amar, de confiar y de arrodillarse ante la vida no con exigencias, sino con gratitud. Una mañana, unos estudiantes lo visitaron para un proyecto escolar. Una chica le preguntó, ¿qué haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo? Noé guardó silencio, miró sus manos curtidas y respondió, tal vez los habría perdonado antes. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía estar en paz. La respuesta dejó a todos sin palabras. Y esa fue la mayor lección. El valor de un hombre no reside en lo que tiene, sino en lo que llega a ser, por la gracia de Dios, tras perderlo todo. Lo que parece una injusticia, lo que se siente como el final, es a menudo la mano invisible de Dios guiándonos hacia un propósito extraordinario. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, compártela. Conviértete en un mensajero del amor y la redención de Dios. Que su paz te acompañe siempre, en tus pruebas y en tus bendiciones. Amén.